El día de hoy vamos a platicar con Sergio Ramírez acerca de un tema que todos hemos escuchado, pero yo creo que pocos entendemos, el metaverso. Va a ser importante entender primero qué es el metaverso y qué implicaciones legales tiene para nosotros, y en el tema de propiedad intelectual también va a ser muy interesante iniciar con esta parte del metaverso. No se lo pierdan. Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación para ilustrarnos y explicarnos qué es todo este tema del metaverso. Estamos encantados de tenerte por aquí. No, muchísimas gracias. Al contrario, para mí es un honor estar con tanta sabiduría jurídica con ustedes a lo largo de los años. Los he seguido mucho. Desde su primer programa, creo ya hace bastantes años, se llamaban, ¿qué? Los abogados, creo, ¿no? Abogacía trabajando. Mau sí. Ya es veterano en esto. Sí. Ahora es los abogados trabajando, o sea que es lo mismo. No, chambeando. No, la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Pues encantados, y pues si no hay inconveniente, entramos directo a la materia, ¿no? Ustedes me Adelante, dicen. Marcelita, con la primera pregunta. Pues la primera pregunta, Sergio, ¿qué es el metaverso? Yo necesito que me expliques con manzanitas, de verdad. Mira, sí, porque siempre ha habido definiciones, ¿no? Yo creo que si todos queremos realmente saber qué es el metaverso, yo los invitaría que leyeran una novela de ciencia ficción que se escribió en 1992, que se llama Snow Crash, y la escribió ahí un cuate que se llama Neil Stephenson. Este cuate ahí estableció un poquito que los humanos pues vivían a través de avatares, interactuaban entre sí y con algunos agentes de software, así le llamaba, en un espacio tridimensional, utilizaba una metáfora del mundo real. Eso es lo que decía este libro. A partir de este libro, pues, se ha hablado muchísimo de los metaversos a lo largo del año, de los años. Lo que pasa es que todo el mundo, pues como que no le interesaba, no le entendía, lo veían como un tema de ciencia ficción solamente, hasta que un cuate, recientemente, ¿no? Un cuate muy poderoso a nivel mundial en el mundo de las tecnologías, pues se le ocurrió lanzar a su compañía y cambiarle el nombre y ponerle Meta. Y entonces ahora sí todo el mundo habla de metaversos. Pero la realidad es que no, la realidad es que un metaverso, ya hablando de manera interesante, pues no es nada nuevo, es algo bastante viejo. De hecho, lo que les podría decir como para tratar de entender lo que es un metaverso, primero, pues es un espacio virtual. Cuando hablamos de un espacio virtual, quiero irme un poco hacia atrás. Parece tonto, pero no lo es, ¿no? Quiero separarlo. Porque hoy entendemos perfectamente todo lo que no es analógico, ¿no? Decimos, si no es analógico, es digital. Pero no todo lo digital es virtual. Y entonces eso es importante. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Decíamos, no, es que los chavos tienen clases virtuales. ¿Por qué? Porque utilizamos una herramienta digital, pero no es virtual. O sea, esto que estamos haciendo hoy no es virtual, es digital. Y esto ya existía desde hace muchísimos años. No trataré de hablar de marcas, pero esta marca que creció mucho con la pandemia, que porque todo el mundo la empezó a utilizar, pues realmente no es nada novedosa. Si hablamos en los años 90, ¿no? En los años 2000, pues vemos cómo las comunicaciones han venido variando a través de lo digital. Hoy, antes, ¿quién no tenía ICQ, no? A lo mejor tú no te acuerdas, Marce, porque estás muy, muy joven, pero bueno, Rodrigo ni Arturo tampoco, pero Mauricio y yo sí nos podemos acordar de lo que era ICQ. Y luego pues teníamos el Messenger que era de Microsoft, que no era de Facebook, ¿no? Era algo interesante, ese Messenger, que también era un tema de comunicación. Y después, bueno, han venido desarrollándose muchos. Pero entonces lo primero que entendemos, ¿qué es el metaverso? Es un espacio virtual. Cuando hablamos del espacio virtual es que no solamente es digital, o sea, además de ser digital es virtual. Y es virtual porque al final del día todo está creado por ordenador, todo está creado por la convergencia de una realidad física virtualmente mejorada. Es decir, vamos a hacer un símil de este mundo y este mundo lo voy a reproducir. Voy a usar palabras porque aquí nos van a dar mucha materia en derecho que es interesantísimo. Voy a reproducir
el centro histórico de la Ciudad de México. Y lo voy a reproducir igualito. Y lo voy a hacer en digital, pero lo voy a poner en un mundo virtual. Ya lo reproduje, es decir, tengo mi catedral, tengo mi torre latinoamericana, tengo el Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que estoy en eso, este espacio virtual tiene que ser compartido colaborativamente. O sea, si yo entro solito, pues está bien, pero si no es compartido y no es colectivo, no es un metaverso, ¿ok? Y luego lo interesante es que tiene que ser un espacio que de alguna manera es virtualmente persistente. Es decir, existe permanentemente, es persistente. No es que entré, lo apago y ya no estoy, ¿no? Ahí sigue el mundo. Entre quien entre, esté quien esté, ahí sigue, es como la vida real. Si yo voy al centro histórico... ¿Va a seguir actuando mientras ¿sí? tú no estás? Sí, claro, el mundo sigue viviendo. En el mundo hay otras personas, no depende de mí. Yo soy uno de los seres del mundo, no puedo pensar, pues decía Aristóteles, que somos el son político, es decir, no soy un ermitaño. Virtualmente tampoco soy un ermitaño. ¿Podría yo simular un tema ermitaño? Sí, sí podría simularlo. Pero si hablamos de un metaverso, hablamos de que hay un espacio colaborativo, hay un espacio que está ahí permanentemente. Entonces, eso se vuelve interesante porque al final del día, este es como un universo paralelo, un tanto más allá de lo físico, pero es un universo paralelo. Entonces, aquí el tema, ¿qué significa esto? Significa que yo entro a las 2 de la tarde y puedo encontrarme con alguien, puedo conocer a alguien, puedo interactuar con alguien, puedo entrar a un bar, puedo entrar a una escuela, puedo entrar a una galería, puedo entrar a un club deportivo, puedo ir a conferencias, dependiendo qué va a haber, puedo entrar a un centro comercial y comprar. Entonces, y yo voy a entrar pues a la hora que yo entre, porque esto está en la nube, al final del día es virtual, está en la nube, el famoso nube, que de nube pues realmente no tiene nada en la nube, ¿no? Todos son servidores, ¿no? Pero al final del día es eso. Entonces, si regresamos se vuelve interesante porque al final del día imaginemos que cada uno de nosotros está ahí. Ahora, un tema relevante, ¿cómo estamos ahí? Lo decíamos hace ratito cuando comentábamos lo de Neil Stephenson. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo nos representamos ahí? Pues nos representamos con un alter ego. Ese alter ego que yo lo puedo diseñar, lo puedo desarrollar, etcétera. Ese alter ego comúnmente denominado avatar. Si vieron la película de Avatar, es el mejor ejemplo de un metaverso. Es decir, entraran a la hora que entraran, ¿se acuerdan que entraban en una cabina, se dormían, les inyectaban algo y de pronto ya estaban en ese universo paralelo, ¿no? Ese universo paralelo, pues es un metaverso. Ellos entraban y había alguien más allá adentro, siempre que entraba había alguien más. Y podían ser sus compañeros de investigación o podían ser los soldaditos, ¿no? Que entraban. Pero bueno, ¿cómo se representaba este cuate como un alter ego? Sí, dime, Mauricio. No, nada más, Sergio. Estos metaversos, vamos a suponer que cada compañía que está trabajando en diseñar su propia realidad virtual a la que denominará metaverso, donde vamos a poder comprar, vender, distinguir productos, servicios, pelearnos seguramente en un tribunal, ¿no? El tema de la jurisdicción me parece que es algo que va a ser interesante saber si vas a trasladar las deudas a los tribunales reales o vamos a tener que dirimir las controversias en tribunales virtuales dentro del metaverso con jueces que administren justicia, porque seguramente va a haber incumplimientos de obligaciones. Bueno, los metaversos, los múltiples metaversos a los que nos vamos a interactuar o actuar, ¿crees que van a ser combinables entre sí? A ver, y ahí es, aquí acabas de tocar una discusión que se está generando a nivel mundial. La discusión es que yo tengo mi, comillas, metaverso. Otro tiene su, comillas, miniverso. Otro tiene su, comillas, omniverso, o como le quieran llamar. Al final del día, una parte de la comunidad tecnológica del mundo dice que todavía no existe el tema de metaverso. Podemos llamarle como querramos, pero hablamos de un universo paralelo. Y aquí vamos a hablar de muchos temas. Si hablamos en derecho civil, hablamos de un tema que se llama la personalidad, ¿no? Tienes tu personalidad jurídica, etcétera. Si hablamos en un tema de metaversos, pues también quiero tener mi personalidad, ¿no? Mi personalidad, ¿qué será? Virtual, personalidad digital, personalidad, al final es una personalidad jurídica.
porque siempre les digo una cosa, ahora que se habla, y voy a mezclar un poquito los temas, las criptomonedas, ¿no? Decimos, no, lo que pasa es que las criptomonedas son descentralizadas. Bueno, descentralizadas de un banco central que en el argot financiero tradicional hoy, pues están centralizados porque tienen políticas internacionales, etcétera. Pero al final del día, pues qué tan descentralizado estoy que cuando tengo que comprar un cripto, tengo que sacar el dinero de mi cuenta y la tengo que depositar a la cuenta de otro que me vendió el cripto. Entonces, claro. ¿Qué tan descentralizados realmente estamos? Y con esto hago otro tema de esta famosa centralización. Ahora hablamos de los NFTs, estos certificados de autenticidad. Jurídicamente son unos certificados de autenticidad. Es como si cobro una obra de arte y pues me la da la galería, un certificado en la galería que me dice que esta obra fue creada por este artista. Lo mismo ocurre con los NFTs, eso es lo que me dicen, que esa obra o ese algo que compré, ese bien que compré, tangible, intangible, que ahora pues todos son medio intangibles, ¿no? Lo hizo alguien y yo compré al valor que se lo hizo. Pero ¿qué sucede si al día de mañana ya lo compré, pagué y pagué con dinero real? O sea, el dinero, bueno, y hoy vamos a hablar cuál es el dinero real, porque salvo la moneda y el billete, ya todo el dinero electrónico, pues ya tampoco es tan real, ¿no? Pero dice que hay algo que lo tengo en mi cuenta, que lo tengo, que lo gané, que lo generé, que vino de un origen específico. Ok, yo lo traslado a una cuenta de alguien que me vendió el cripto. Con ese cripto compré un algo, que es un bien intangible, lo compré y me costó un cripto, y esto me dieron un NFT, obtuve un NFT que es mi certificado de autenticidad perfecto, que dice que yo y quizá otros somos los únicos dueños y propietarios reales de esta cosa. Pero el día de mañana no puedo tener acceso a esa obra, porque al final es digital, virtual o tecnológicamente creada. Pero ya no puedo tener acceso a ella. Ahora sí, pues la pregunta de Mauricio, ¿a quién demando? ¿A quién demando? Yo en México, ¿a quién demando? ¿Cómo lo demando? ¿No? ¿Cómo demuestro que la compré? ¿Cómo demuestro que era mía? ¿Cómo demuestro que ese certificado me lo emitió quien tenía los derechos de esa obra? Y entonces empezamos a preguntarnos muchas cosas que en el mundo físico de por sí es una problemática. Si hablamos por ejemplo, hablemos de piratería, ¿no? Si hoy en el mundo físico puedo piratearme algo, pues en el mundo virtual también. Hablemos de apropiación cultural. Si en el mundo físico nuestras obras originarias, ya sea oaxaqueñas o ya sea de cualquier estado de nuestra república, originarias, milenarias, pueden estar en la alfombra roja de París, por decirlo de alguna forma, con una diseñadora, ¿por qué virtualmente no? ¿Quién me dice a que yo no pueda crear unos tenis de cierta marca virtuales, ¿no? Y que los venda en esa parte y que diga, pues es creación mía porque son digitales. Los creó un artista mío, pero ocupé el símbolo de una marca conocida y ocupé quizá el nombre de la marca conocida. ¿A quién demando nuevamente, no? Y entonces, pues me pregunto, ¿demando al propietario del metaverso? ¿Demando? Y para empezar, ese propietario, ¿dónde está, no? Segundo, demando al metaverso en sí mismo. Ese metaverso, ¿dónde está? ¿Dónde está alojado? ¿Dónde están sus servidores, no? Ah, pues resulta que tiene servidores por todos lados, en todos lados del mundo. Y se replican unos a otros, etcétera. Entonces, pues tendré que demandar al propietario final de esos servidores, ¿no? Esté donde esté alojado. Pero ¿por qué a él si él no cometió el delito? El que cometió el delito fue un individuo que entró con un avatar. Sí, Marce. No, perdóname. Es que no, yo desconozco, pero entonces, ¿no será que también el dueño del metaverso A tendrá también un esquema de autorregulación, así como lo que tienen las redes sociales, en donde tú cuando te suscribes a ese metaverso, cuando sacas tu visa para entrar a ese metaverso, aceptas ciertos términos y condiciones y que de alguna manera traten de autorregularse? Entonces estamos hablando de autoridades supranacionales, estamos hablando de autoridades que se autorreconocen como autoridades sin ser públicamente responsables, es decir, estaríamos dándole una noción de Estado a ese metaverso para que pudiera autorregularse. Pero no es un poquito lo que pasa en redes sociales, por ejemplo, en donde, por ejemplo, si hay alguna invasión a derechos de propiedad intelectual,
la plataforma se reserva el derecho de bajarte, por ejemplo. Por eso, pero se reserva. Esto es algo interesante, ¿no? Me recuerda a la conferencia o a la citación que le hicieron a Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos y que pues le preguntaban y por más que respondía nadie le entendía, ¿no? Y entonces, pues al no entender, le decía, bueno, ¿y qué hago yo, no? ¿Yo qué culpa tengo? Pues, ¿verdad? Esto se vuelve interesante precisamente porque si te fijas tocamos muchos temas de derecho. Si habláramos de Hans Kelsen y la teoría general del Estado, pues yo digo, guay, Hans Kelsen pues ya no existe, ya es más, ya desapareció porque su teoría pues no es aplicable entonces en el tema del metaverso. Sí, Mauricio. Pues quién sabe, porque fíjense nada más, justo cuando estabas diciendo que habrá que definir estos derechos de la personalidad, y voy ahora le paso el micrófono a Arturo que quería preguntar algo, pero está tan interesante el tema que nos interrumpimos. Hans Kelsen decía que la persona es el centro de imputación de derechos y obligaciones, que eso es justamente lo que es un avatar, es decir, o puede ser un avatar. No podemos pensar en que una persona ahora, en esta realidad virtual, o como la definamos, seamos esa persona física que va con un cuerpo que se traslada de un lugar a otro y con unos derechos de la personalidad, y etcétera, y con una impronta humana, sino que probablemente sea esa proyección o ese desdoblamiento, pero es un centro de imputación de derechos y obligaciones y entonces es una persona, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer esa reflexión y pasarle el micrófono a Arturo. Sí, muy interesante, Sergio. Justo estaba pensando cuando hablaba de esta novela de los 90, tal vez un poco más actual. Recordaba esta película de Steven Spielberg, la de Ready Player One, que también habla de este mundo virtual, ¿no? Con avatares y todo esto, ¿no? Ese era como el primer comentario que tenía. Y el segundo, hablando justamente de estos marketplaces, ¿no? Que tienen regulaciones, ¿no? Por ejemplo, pensaba en OpenSea, ¿no? Que es como uno de los marketplaces como más famosos ahora o con mayor difusión en temas de NFTs, ¿no? No está noticia de febrero, hace algunos días, de robo de creo que fueron 1.7 millones de dólares en NFTs, ¿no? Que hubo un robo sobre eso, ¿no? O sea, aquí mi pregunta sería, tomando en cuenta que existen diversos metaversos, ¿no? Creo que está arriba de 60, no sé, ¿no? Y diferentes plataformas o marketplaces que tienen NFTs en estas plataformas, ¿no? En el caso que yo fuera propietario de un NFT en OpenSea, y me lo roban y tengo una pérdida y justamente la pregunta sería ¿a quién demando? ¿Sería OpenSea? ¿Podría yo ir con autoridad jurisdiccional y decirle, oye, no sé, notifica a OpenSea que esta plataforma de que tuvo un robo de un token no fungible? ¿Cómo crees que funciona? Y tal vez estamos muy pronto para pensar en eso, pero en un futuro... Mira, estamos muy pronto. Voy a hacer tres, Arturo, me encanta que hayas tocado, además, una de las novelas más favoritas de muchas personas tecnológicas, incluyéndome Ready Player One, que fue escrita por Ernest Cline, y después la película, la versión cine, la hizo Steven Spielberg, pero ya está Ready Player 2 también. Entonces puedes leer las novelas y son maravillosas, ¿no? Porque crean este mundo, este ambiente del que estamos hablando. Y ahí, y precisamente tocabas Ready Player One, ¿no? Se acordarán, para los que no la vieron, véanla, pero los que la vieron, pues que había una autoridad, esta autoridad que se autorregulaba y que encontraba, y es más, que hasta estaban haciendo lo posible porque en el mundo físico contrataban gente o los obligaban por deudas o lo que sea a jugar para ellos para lograr el premio mayor, ¿no? Ese premio del objetivo del Ready Player, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué te robaron? Primero, ¿a quién le robaron? Segundo, ¿qué robaron? Tercero, ¿cómo robaron? Y cuarto, ¿en dónde robaron? Y haciendo la palabra robo, ¿no? Ahora, independientemente del sistema penal que utilicemos en el mundo, ¿no? ¿Cuál sería el domicilio para demandar? El metaverso. El metaverso no tiene un tribunal. Hablábamos, y regreso con Marce, que decía, bueno, como las redes sociales se autorregulan. Pues sí, pero ¿se autorregulan en qué? En que pueden bloquear hasta, bueno, pues bloquearon hasta el expresidente americano, ¿no? Lo bloquearon. ¿Y quién ganó? ¿El presidente del país uno de los países más poderosos del mundo, o el presidente de la compañía una de las más poderosas del mundo? ¿Quién bloqueó a quién, no? Entonces, pero lo primero que tendríamos que pensar es, un metaverso
¿es un estado? Número uno, si sí consideramos que es un estado, estoy de acuerdo con Mauricio, entonces un avatar pudiera ser un sujeto de obligaciones y derechos, pero ese avatar no tiene vida propia, o podría tener si hablamos de inteligencia artificial, pero entonces ya no es la persona física la que lo creó, la que lo mueve, la que entra cuando despierta o cuando está jugando o cuando está tal. O sea, un avatar para mí es una especie de títere. Es un títere tecnológico. ¿Cómo le voy a dar, cómo voy a hacer que un títere sea sujeto de derechos y obligaciones? Al final ese títere está movido por alguien, con unos lentes, con una computadora o con lo que sea, pero está movido por alguien. Y ese alguien sí es un ente físico, ese alguien sí es un ente imputable, sí es un sujeto de derechos y obligaciones, y ese alguien está en un estado físico, donde en ese estado físico sí se considera delito, porque entonces, si consideramos que el metaverso es un estado, habría primero entonces también que considerar si lo que pasó ahí es un delito o no, porque a lo mejor ese estado no ha regulado y no ha tipificado esa acción como un delito. Entonces, hubo robo. Puede haber armas, puede haber lastimados. No, pero regresando al robo, en OpenSea está considerado como un delito, está tipificado como un delito ese supuesto, comillas, robo digital o robo virtual o realmente sí fue un robo porque le volaron la lana que tenía en el banco. Pero así entonces podríamos decir que no se rompen los puentes con la realidad, con la realidad material. Porque esto pues también no deberían, ¿por qué? Pues no, porque el avatar depende de una persona que se dio de alta y que al final del día es la que instrumenta la actuación de ese avatar. O sea, pensando, por ejemplo, en un tema de propiedad intelectual, ¿no? Como que bajándolo un poco aquí a nuestro tema. O sea, si yo genero un avatar, ¿no? Yo me pongo güera sin lentes, espectacular, y abro una boutique en el metaverso en donde me dedico a ofrecer, no sé, ropa marca ABC. Ahí el titular de la marca ABC podría reclamarme algo. A mí como persona física que instrumenta. La pregunta es ¿dónde te va a reclamar? Entonces volvemos a lo mismo. Pues la marca le va a hablar porque tienen cierto poder, le va a marcar pues al chato dueño creador de ese metaverso y le va a decir, oye chato, pues este tipo, este supuesto SR transeúnte 202542 está vendiendo. ¿Cómo que está vendiendo? ¿Cómo los está vendiendo? Para venderlos tiene que utilizar alguna plataforma de pago. Entonces, claro, ¿esa plataforma de pago la generó el chato que los vende o la plataforma de pago la generó el chato que creó el metaverso? Oye, Sergio, rapidísimo, porque sé que hay otras preguntas. En toda esta actuación en el metaverso, ¿queda una trazabilidad a través de blockchain que permita replicar los movimientos que un avatar y las transacciones que un avatar hace? Bueno, ya introdujiste otro tema que no tiene que ver necesariamente con el metaverso y es el tipo de lenguaje de programación que utilices para la creación. Si utilizas blockchain podría generar cierta trazabilidad, pero no solo con blockchain, hay otras tecnologías que también te permitirían seguir la trazabilidad de cuando das interacción, de cuando haces la de pago mismo. Quizá estamos en pasarelas de pago y puedo decir muchas marcas aquí, pero no es el interés, pero si tú te metes a cualquier e-commerce, ¿no? Tienen pasarela de pagos y tienes trazabilidad y no usan blockchain. Tienes trazabilidad de que le diste like a este producto, de que preguntaste por este otro. ¿No han visto que inclusive de repente se meten a googlear lo que sea y les aparece el producto que habías pensado? Dices, estos güeyes me están escuchando en mi teléfono, es lo primero que piensan, me escuchan en mi teléfono. No, eso se llama programática y es un lenguaje de programación y además es inteligencia artificial también. Y por supuesto que siguen tus clics y el click-through y tal, y entonces como están mezcladas. Y aquí es donde les decía hace rato que en el mundo tecnológico hay una dicotomía. Hay quienes dicen que ya hay metaversos y quienes dicen que todavía no existe el metaverso. Porque si existiera un metaverso,
yo debería tener la posibilidad de agarrar mi personalidad y llevármela y meterme a OpenSea, meterme a Fortnite, meterme a cualquier otro, ¿no? Y es mi personalidad, no tengo que estar creando una personalidad de acuerdo a cada metaverso o de acuerdo a cada plataforma. Entonces, repito, un avatar es sujeto de derechos y obligaciones, puede ser imputado. Mi respuesta hoy es no. Para mí el sujeto de derechos y obligaciones es el mismo tipo que creó 20 avatares en diferentes plataformas. Y el que cometió el delito es el tipo físico, no el tipo virtual. ¿Llegaremos a ese nivel? Pues yo no lo creo. ¿Qué creo como tecnólogo, como promotor de tecnologías y como abogado promotor de tecnologías? Yo creo en que la tecnología con su uso adecuado y va a ser muy importante. Y la realidad virtual, los metaversos van a ser muy importantes. Por eso le llaman que puede ser el web 4.0, ¿no? Pero al final del día debe de seguir las reglas del mundo físico porque son los seres humanos los que actúan ahí. Llámale chatbox, llámale como quieras que te comuniques, pero al final son seres humanos los que actúan ahí. Y esos seres humanos son los que generan esas acciones y esas actividades presuntamente delictivas en algún lugar. Y digo en algún lugar porque a lo mejor no el mismo delito es delito en todos los países. Por tanto, habría que ver, ¿no? Y la pregunta del principio, sí, me robaron unos NFTs, o sea, tus certificados. ¿Cómo te los robaron? No, bueno, es que desapareció mi obra. Ah, tu obra. Tu obra desapareció, o sea, ya no tienes acceso a esa obra. ¿Por qué? Entonces, ¿a quién demando? ¿O a quién imputo de esa acción? Pues yo, para mí, el creador o el que administra o el que detenta o el que tiene en sus servidores este metaverso o este sitio, porque él es el que promueve a los artistas. Voy a hacer un ejemplo con un e-commerce muy famoso. Bueno, le voy a decir Amazon. ¿Qué pasa con Amazon? El otro día compré 2 reproductores y me llegaron a mi casita los dos, bueno, me llegó una cajita que supuestamente dentro venían los 2 reproductores. Y después de 3 días que lo entregué a quien le iba a dar ese producto, me habla y me dice, Sergio, no vienen los reproductores. Y viene un jabón rosa princesa. ¿Cómo? Si yo compré 2 reproductores, yo los pagué, el dinero salió de mi cuenta, ya no lo tengo, ya me lo debitaron y ya lo ingresaron y ya me confirmó que los había pagado, tanto que hasta en la trazabilidad me llegó el paquete. ¿A quién demando? Bueno, a lo mejor por inteligencia artificial supieron que necesitabas el jabón. Pero yo no es lo que compré. Pero al final del día, no sé. ¿A quién demando? Una de dos. Y puedo pensar muchas cosas. Ya para ir terminando y tratar de cerrar el tema. Puedo pensar muchas cosas. ¿Quién me cometió el ilícito? Amazon, porque no me mandó lo que yo compré, entonces para efectos prácticos no me ha entregado el producto. El producto claro. que yo compré. 2, al de la mensajería que lo sustrajo de la cajita y metió otro y lo volvió a cerrar, entonces Amazon tendría que demandarlo por robo de marbetes, robo de caja, robo de todo esto, ¿no? ¿O a quién? Podría ser. Claro. ¿O a quién? Arturo, como nos queda poco tiempo, te tocaba, perdón. Sí, no, muy rápido, solamente regresando en el tiempo, ahora que hablamos de autoridades y todo eso, me recuerda cuando surgió, por ejemplo, ICANN, ¿no? En el 98, ¿no? Y como esta autoridad TIC México, el TEC de Monterrey, que eran en México quienes asignaban los nombres de dominio, cuando surge después el UDRP, el URS posteriormente, y eran como autoridades que nos sorprendían, ¿no? Todas estas autoridades novedosas y demás nos sorprendían en los 90 y ahora lo manejamos con estas políticas que ya tiene WIPO, ¿no? Entonces pienso que eso podría llegar a suceder haciendo la comparación con lo que sucede ahora con el metaverso y con precisamente todos estos temas de autoridades, de robos o cualquier otro término legal que se use con esta, digamos, apropiación ilegal de los NFTs, ¿no? No, claro, y de la multijurisdicción que se pudo resolver a través de cláusulas arbitrales. Perdón, pero aquí el tema, más allá, la apropiación no solo de marcas. No. Te acabo de decir, acabo de replicar la Ciudad de México completita. Totalmente. Repliqué Manhattan igualito. Es más, hace poco hicimos el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ¿no? Y repliqué el teatro de Guanajuato. Lo repliqué igualito, el Teatro Juárez. Claro que tenía
yo la autorización del gobierno porque es el Festival Internacional de Guanajuato y nos contrataron el metaverso porque pues, por la pandemia no podía haber eventos físicos, entonces todo lo llevamos al metaverso, pero un metaverso de propósito definido, 24 horas abierto, pero con actividades definidas, entonces, y con un propietario definido y con un promotor definido, etcétera, y con artistas definidos. Pero imaginémonos que no hubiera sido así y yo me apropié el teatro Juárez, ¿no? Y ahí lo tengo en mi metaverso. Creo que te vamos a tener que volver a invitar, querido Sergio, porque honestamente estamos muy atropellados en la necesidad de sacarte información y bueno, pues quisiéramos que te disfruten mucho quienes nos escuchan. Yo creo que en varias oportunidades o sesiones, porque honestamente los desafíos que van a surgir a partir de, pues ya no sé si llamarles nuevas tecnologías o simplemente nuevas realidades a partir de las tecnologías que ya se conocían, porque es una simple aplicación de lo que ya se tenía. Van a ser brutales en muchos órdenes, pero por lo pronto en el jurídico y en varias especialidades de las que a nosotros nos convocan, pues francamente son totalmente disruptivos los planteamientos. Así es que vamos a tener que pensar y repensar las salidas. Marcela, esa fue mi intervención. Encantado de la vida cuando gusten, porque lo que sí es un hecho es que tenemos que seguir ahondando en el tema, porque lo que sí es un hecho es que sí es una realidad y lo que sí es un hecho es que sí suceden cosas dentro del mundo digital y van a ser replicadas dentro del mundo virtual. Eso no dudemos, si hoy en la parte digital existe abuso verbal, existe bullying, existe phishing, existe robo de identidad, tal, no dudemos que en los mundos virtuales en un momento determinado también pudieran replicar malas prácticas. Y entonces, pues habrá que empezar a meter en el debate qué es lo que por lo menos como países debieran primero empezar a regular, independientemente de que los mundos pues son globales ya, ¿no? Sí, pero también prácticas de plagio, piratería, falsa publicidad, etcétera, ¿no, Marce? Así es. No, o sea, como 10 horas más de programa. Pero bueno, ya aceptando la generosidad de Sergio, no sé, yo creo que necesitamos tener una segunda o tercera sesión para poder entender. Este fue como para abrir boca, ¿no? Que entender qué es, y ya el siguiente paso será continuar con la reflexión de y qué va a implicar desde el ámbito jurídico y desde la óptica de la Comisión de Propiedad Intelectual, cómo vamos a tener que enfrentar problemas y prepararnos para tratar de prevenirlos. Así que Sergio, ya comprometidísimo para la siguiente, para igual ver ahí un par de casos técnicos y pues muchas gracias. Al contrario, encantado. Una plática muy interesante que nos dio, creo yo, unas pinceladas de lo que es el metaverso para entenderlo un poco mejor y de ahí poder partir acerca de la manera en la que debemos de, como abogados, enfrentar las controversias que eventualmente van a surgir en este espacio, ¿no, Arturo? Sí, y muy interesante también una breve introducción que tuvimos sobre los NFTs, que seguramente en un programa abordaremos de mejor manera. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales.